Jambo Rafiki, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos visitando la bella ciudad de París. Aquí nos encontramos en la plaza del Hotel de Ville, uno de los edificios más simbólicos de París. Podemos apreciar que está los aros de las Olimpiadas, debido a que el próximo año 2024 se van a llevar a cabo las Olimpiadas aquí en esta ciudad de París. Aquí podemos apreciar uno de los edificios más bonitos. Como vemos toda su estructura, nada que tenemos el sol de frente, no podemos alcanzar a ver bien. Ahorita vamos a hacer un recorrido visitando diferentes puntos aquí de toda la ciudad, en la zona centro, hacia la ópera, la isla de la Cité, lo que es la iglesia de Notre Dame, y pues el río Sena. Vamos a dar un paseo por el río Sena para apreciar toda la ciudad. Aquí el Hotel de Ville, que es conocido, bueno, cualquier edificio grande, los franceses le llamaban hotel, no tanto que sea un hotel como punto de hospedaje, sino este edificio, este Hotel de Ville, viene siendo la alcaldía, el ayuntamiento. Este es el principal aquí en París, porque controla los diferentes 20 municipios o localidades que tiene lo que le llaman arrondissement. Son 20 en total, lo que es la ciudad y sus alrededores, área metropolitana. Y este es el ayuntamiento que controla cada uno de esos. Cada municipio, cada área tiene su propio ayuntamiento, pero este es el central, el que controla todos. Y bueno, vamos a dirigirnos ahora hacia lo que es Notre Dame. Allá tenemos la torre, y pues como casi todo el mundo sabe, sufrió un incendio en abril del 2019. Entonces no podemos entrar puesto que está en remodelación, pero vamos a visitar su exterior. Aquí podemos apreciar parte del río Sena. Allá al fondo tenemos la conserjería. Acá de este otro lado estamos cruzando lo que es parte del río Sena hacia lo que es la Ile de la Cité, Ile de France, que es el área donde se encuentra Notre Dame y tanto la conserjería y estos puntos. Aquí está dividido es el río, por acá podemos apreciar dos canales diferentes, y posteriormente de aquel lado hay el otro tramo, es decir, en un momento dado los barquitos pasan por atrás del río por aquel lado y regresan por este, vamos a ponerlo así por sentidos, ¿no? Y Notre Dame está ubicado dentro de lo que es esta isla dentro del río Sena. Aquí en este punto podemos ver lo más cercano a las torres de la iglesia de Notre Dame. Recordemos que pues su acceso no está permitido debido al incendio que sufrió en el 2019. Aquí vemos imágenes del suceso en aquel momento, que fue algo pues bastante trágico. Para París esto fue, digo, en diferente escala, pero fue algo similar a lo que fue para Nueva York las Torres Gemelas. En aquel momento se veían reflejados en la arquitectura, y en ese momento se creía que Dios era un Dios maligno que castigaba al que se le tenía mucho miedo, y eso se veía reflejado en una arquitectura que se llamaba Roma. ¿Alguien sabe con qué estilo arquitectónico? Un gótico, un estilo gótico que lo que mayormente quiere es llegar en altura a Dios. Pero estamos en el siglo XII y no tenemos ni idea cómo llegar en altura. Entonces fue prueba y error por aproximadamente 100 años, hasta que encontraron un sistema de arbotantes, contrafuertes y bóvedas de crucería que, bueno, no la podemos ver muy bien aquí en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hacíamos, chicos? Por medio de las imágenes que se veían reflejados por ahí. En el centro del Rose
la Virgen María, Notre Dame Nuestra Señora, que es en honor a ella, sosteniendo a Jesús en la mano y dos angelitos que lo custodian. Y después vamos a tener en los dos pares de vidrieras a María. Pero cuando llamó a los bomberos llegaron alrededor de 400 bomberos, pero tardaron aproximadamente 8 horas en apagarlo. Van a decir, tantos bomberos, 8 horas, ¿qué pasó? Cuando llegaron se dieron cuenta que no podían salvar toda la catedral, que tenían que tomar una decisión. O prescindían de toda la roca tallada y ornamentada como la vemos acá, o prescindían de lo que era esta aguja. Entonces creyeron que era mucho más fácil volver a reconstruir la aguja y volver a ponerla ahí que volver a reconstruir toda la roca. Por eso parece que acá adelante no pasó nada. Ahora, ¿por qué tardaron mucho? Porque no podían apagar el fuego desde arriba, porque la roca es una roca caliza, caliente. Le tiramos algo frío, ¿qué pasa? Se quiebra. Entonces tenían que apagar el fuego desde abajo, desde adentro, con unos matafuegos, unas espumas especiales. Le dijeron, hola, ¿qué tal? En el 2024 van a estar los Juegos Olímpicos ahí. Y París dijo, va a venir mucha cantidad de gente, tengo que restaurar absolutamente todo. Y dicen las malas lenguas que no tenían el dinero suficiente para restaurar Notre Dame, entonces que puede haber sido un fuego intencional para recaudar algunas donaciones. ¿Por qué se dice eso? Porque hay varias cositas que llaman la atención. Por ejemplo, toda la parte de los rosetones, los cristales, las vidrieras no explotaron. Y generalmente, ¿qué es lo primero que explota con el calor? El vidrio. Las reliquias que estaban adentro las salvaron, que ahora les cuento qué reliquias. El órgano a tubo, que tenía más de 700 tubitos, grande, mediano, pequeño, lo desarmaron y lo sacaron. Y que después, al día de hoy, no se sepa qué fue lo que sucedió, que eso suele saberse enseguida, hace que esos rumores se alimenten cada vez más, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ver si... Aquí de fondo podemos apreciar la Capilla Santa o Saint-Chapelle. Esta fue hecha por el rey Luis, quien vivía en este palacio él, y adquirió supuestamente en una gran oferta que le vinieron a vender clavos de la cruz de Cristo, espinas de la corona que le pusieron a Cristo, pedacitos de madera de la cruz. Entonces él mandó a construir esta iglesia para ahí poner esas reliquias que él había adquirido. Y por eso le puso Santa Capilla, porque es donde tenía todo este tipo de objetos santos. Esta capilla era privada, era para su uso, no era una iglesia pública, era únicamente para el uso del rey, quien estuvo viviendo aquí. Posteriormente pasó a vivir al Museo del Louvre. Actualmente esta no es una iglesia, es un museo simplemente. Mandó a construir el primer reloj público de Francia. Pero para aquel momento no había ningún relojero francés que tenga los conocimientos para hacer un reloj público. Entonces llamó a un relojero alemán que se llamó Henry de Wick, que vivió en esta torre durante los 8 años que tardó en hacer el reloj. Pero hay una particularidad, cobraba por día. Así que yo no sé si va a representar a la justicia, la mujer de mi derecha va a representar la ley. La ley va a tener como una plaquita en la mano, que muy lindo y en latín, dice algo así como que el rey es rey por derecho divino, es el Dios en la tierra, ¿sí? Siempre tan humilde estos reyes. Y después tenemos el mural azul con la florcita de lis. Mural azul con florcita de lis va a representar a todas las dinastías francesas. Así que si vamos por el mundo... Aquí alcanzamos a apreciar la conserjería, lo que es el puente nuevo, que es el puente más antiguo de París realmente, el río Sena. El Museo del Louvre se alcanza a ver un poquito donde va el turibús, atrásito se ve hacia el Museo del Louvre. Todo esto era el Palacio de Carlos V, igualmente ahora le voy a El Teatro Châtelet. Después se convirtió en otra cosa. Los tejados de París. Aquí podemos apreciar al fondo la Torre Eiffel. Que bueno, realmente la Torre Eiffel la vemos desde todos los puntos de la ciudad. Y posteriormente vamos a estar muy cerca de ella. Pues aquí nos encontramos ya descendiendo para caminar por la ribera del río Sena, apreciando las bellas imágenes de París. Aquí tenemos la conserjería, edificios, ahí alcanzamos a ver la cúpula de
de los Inválidos, al fondo la Torre Eiffel. Y bueno, sigamos disfrutando de este bello paseo por una de las ciudades más hermosas del mundo. Aquí podemos apreciar todas las banquitas donde viene la gente a sentarse. Ahí vemos fotos de las islas en la Polinesia francesa. Y bueno, aquí la gente disfrutando su paseo a la orilla del río Sena. Aquí tenemos el puente Neuf, que es el puente nuevo, que realmente viene siendo el puente más antiguo de la ciudad. Por ejemplo, fue el primer puente hecho en piedra, anteriormente eran hechos en madera. Fue el primer puente que tuvo acera o vereda y fue el primer puente que no tuvo casas arriba. Porque antiguamente se creía que ese puente le poníamos casas arriba, hacía presión para abajo y duraba más. Hasta que se dieron cuenta del efecto contrario, ¿no? Ahora, ¿qué mandó este puente? Un rey que se llamó Enrique IV, que lo vamos a ver allá atrás y en diagonal, van a ver que hay una estatua de un señor a caballo. ¿Sí? Este es Enrique IV. Y me van a decir, Ivana, ¿cómo puede ser que hay una estatua de un rey? ¿Cómo no le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa? Esto tiene que ver, porque era un rey muy querido por la población. Fue el que más se preocupó, el que hacía casitas, el que hacía orfanatos, y además había firmado un decreto que todos los domingos, todas las familias tenían que tener un pollo asado en la mesa. Y nosotros nos damos cuenta de la dimensión de lo que es tener un pollo asado, pero para finales del siglo XVI, principio del XVII, era algo muy importante. Y además fue el rey que puso fin a la guerra de religión entre el cristianismo y el protestantismo, firmando el Edicto de Nantes. Por eso se dice el rey amado. Pero además del rey amado, era un rey que nosotros en Argentina utilizamos la palabra fiestero. ¿Se utiliza en España? Sí, en México, en Colombia, en todos lados, ¿no? Es mundial esto. Hay que decir que le gustaban las fiestas, le gustaban las jergas, le gustaban las mujeres. Ese fue el rey con más amantes declaradas. 98. No quiero saber la... Y aquí nos encontramos ya cruzando debajo del puente nuevo. Y pues un lugar bastante fresco aquí a la sombra. Y pues apreciando las vistas de los Inválidos y la Torre Eiffel detrás de él. El cartel, allá al fondo la tenemos. Me gusta por dos razones. Primero porque la... Aquí de frente tenemos lo que es la iglesia de Saint Germain. Podemos ver esa, es uno de los alrededores. Y aquí enfrente tenemos lo que es el Palacio del Louvre. Sí, lo que era la antigua residencia, el palacio realmente. Esta era la entrada principal. Ahorita digamos que viene siendo la parte trasera del Museo del Louvre. Aquí esta parte pues eran pozos que quedaban alrededor, rodeando todo el palacio. Pues vamos a ingresar a lo que es los jardines o el Paseo del Louvre. Aquí podemos ya apreciar lo que es el edificio, ya la belleza del Museo del Louvre. Bueno, el Palacio del Louvre. El museo pues es actualmente lo que incluye. Aquí son las diferentes salas, la sala 2, el Palacio Principal, la sala 1. Por dentro pues esto es el museo. Hacia de aquel lado, sobre la plaza principal, digamos, tenemos lo que es la pirámide, que vamos a ver en un momento más. Por eso cuando Carlos V se vino de allá, de la isla de la Cité para acá, esto ya estaba construido. Ahora todos los reyes vivieron acá, hasta un rey que se llamó Francisco I, que resulta en el siglo XVI se fue a Italia y se dio cuenta que estaban de moda los palacios, es decir, mucho más lujosos y no los castillos. Entonces, bueno, aquí ya nos encontramos en lo que es el patio principal del Museo del Louvre. Aquí podemos ver las diferentes salas, el famoso triángulo de cristal. Aquí nos encontramos disfrutando de los jardines de Tullerías.
Al fondo podemos ver la noria, el carrusel, varias esculturas aquí en los jardines. Al fondo una magnífica vista de la Torre Eiffel y parte de lo que era el edificio del Museo del Louvre, el Palacio. Aquí nos encontramos nuevamente cruzando el río Sena. Podemos apreciar de este lado el Gran Palais, lo que es el puente Alejandro III, un crucerito por el río Sena y el Museo de Orsay. Y bien, aquí nos encontramos ya frente a la entrada de lo que es el Museo de Orsay, que antiguamente pues fue una estación de ferrocarriles. Esta era cuando rescataron a muchos judíos de los campos de concentración y los repatriaron, muchos llegaron a esta estación. Fue su punto de entrada hacia Francia ya después de la liberación. Aquí vemos las esculturas y lo que es la entrada al museo.